Médico Centro, tenemos dos presentadores con nosotros hoy. Tenemos con nosotros a Javier Valls y a Patricia Ripoll. Patricia, ¿delegas todo? Nos fiamos, sí. Bueno, vamos a hablar entonces de, es interesante, una empresa sanitaria tradicional que pasa a ser un líder en el ámbito digital. Es todo un reto, ¿eh? Y ya hemos hablado brevemente en otras ocasiones, pero es todo un reto. La verdad es que sí. Ajá, perdona. Y el... Sí, eso sí que te lo dejo a ti, Patricia. Patricia, ¿no vas a pasar? Pues sí, es todo un reto. Y ahora acaba de hablar mi buen amigo Freddy también, que además somos amigos y colaboradores y muchas veces colaboramos en los avances. Sí, vengo de Barcelona. Y bueno, es todo un reto, sí, sobre todo teniendo en cuenta pues las actitudes normalmente conservadoras en el ámbito sanitario y lo difícil que es incorporar os escuchamos encantados. las nuevas tecnologías. Adelante, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia, en especial a Cluster Madrid, a Carlos, a Victoria. Veo aquí muchas caras conocidas y es un placer hablar y explicar un poco nuestra experiencia. El motivo de esta pequeña charla es explicaros un poco nuestra experiencia de transformación de una empresa tradicional del sector digital, del sector asistencial, a una empresa, podríamos decir, líder en el sector digital. De alguna manera es un poquitín lo que os quiero exponer, las dificultades que nos hemos encontrado y un poco todo esto, ¿no? Os pondré antecedentes. Nosotros tenemos 35 años de experiencia en la salud privada, en diferentes ámbitos, no entraremos en el detalle. Y bueno, todo sucedió de una manera muy casual, hace cuestión de 10-12 años. También coincidí con Freddy, con el doctor Jordax, que en su momento nos presentaron y ahora podríamos decir que hasta somos amigos, ¿verdad, Freddy? Y bueno, nosotros teníamos una empresa que se dedicaba a dar servicios en las escuelas. En este sentido, se nos hizo una propuesta por parte del actual director médico de mi compañía, el doctor Javier Meseguer Cabrera, en su momento director médico del Hospital de Nens de Barcelona. Nosotros venimos de Barcelona. Y nos pusieron en contacto con el doctor Jordax, que siempre ha estado digamos, a la cresta de la ola de la innovación, ¿no? Y se nos hizo la propuesta de conectar a 100 de nuestros 400 escuelas con el servicio de urgencias del hospital a través de un servicio de videollamada. De eso, este fue mi primer contacto con el mundo digital. Yo siempre había sido director médico de un centro médico, tenía diferentes negocios en el ámbito asistencial, pero todo era, permitirme la expresión, con papel y boli. Bueno, a partir de aquí descubrí un mundo nuevo, porque me di cuenta que a través de esta tecnología yo podía mejorar muchísimo los servicios que estaba ofreciendo de manera presencial en mis centros, ¿no? Y un poco guiado por la intuición, que siempre ha sido un valor que para mí es importante, ¿no? Y también por la necesidad, ya por aquel entonces me encontraba las primeras dificultades a la hora de conseguir personal sanitario. De alguna manera nos dimos cuenta todos de que, por un lado, necesitaríamos médicos y la tendencia iba a ser, en ese sentido, complicada a la hora de contratar estos profesionales. Y por otro lado, pues es innegable el hecho de la aparición de las nuevas tecnologías y de las ventajas que esto podía significar para todos nosotros, ¿no? Y con estas dos ideas empezamos a tomar una decisión de transformación digital, empezamos a aplicar el servicio de videollamada, empezamos a ofrecerlo esto a nivel de las escuelas también. Por un lado conectamos, pues como os digo, 100 colegios con el servicio de urgencias del hospital. Esto fue un éxito, tanto para el hospital como para los centros escolares. Y bueno, fuimos avanzando muy lentamente por aquel entonces. De alguna manera era más una cuestión de reto personal o de ambición personal que no de resultados empresariales. De hecho, era deficitario, a más no poder.
Pero luego nos apareció la pandemia. Y la pandemia fue un cambio radical para todos, ¿no? Por supuesto, yo no creo que la pandemia, yo rectificaría, no es que fue un cambio, fue un acelerador del proceso. De hecho, era algo que yo creía que iba a suceder de manera natural, pero la pandemia lo precipitó de una manera muy bestia. Se empezaron a hacer videollamadas y digamos que el sector empezó a entender que esto era un beneficio. Y cuando hablo del sector, me refiero a todos los elementos que forman parte de este mundo, ¿no? Por un lado, los servicios públicos de salud, por supuesto, las entidades aseguradoras también, las aseguradoras médicas, y la parte principal, los pacientes. Hasta ahora los pacientes todavía tenían un cierto recelo de hacer según qué tipo de actuaciones médicas por parte de una pantalla, ¿no? A mí se me solía decir, bueno, ¿cómo me va a visitar un médico sin tocarme, ¿no? Teniendo en cuenta que pues, unos 60, 70, 80% de las visitas del médico no tiene por qué tocar a su paciente. Pero digamos que en el imaginario general estaba la idea de que la videollamada podía ser de menor calidad que la visita asistencial. A partir de aquí, la experiencia de uso a través de la pandemia, nos dimos cuenta que los resultados, que el que probaba este tipo de atención, pues de alguna manera era una ventaja significativa. Para el paciente, un ahorro de tiempo, desplazamientos de más, la comodidad de poderse visitar desde casa, la aparición de la receta electrónica, bueno, toda una serie de ventajas que hizo, un poco como dice la estadística, que la valoración fuera por encima del 90% a la hora de nivel de satisfacción de nuestros pacientes. Y esto, pues bueno, de alguna manera la pandemia lo precipitó un poco todo, si me permitís la expresión, ¿no? Sí que es cierto que nosotros ya estábamos en esta dinámica, pero de alguna manera lo que nos permitió es pues que estos procesos de videollamada, de chats, de consulta online en general, pues fueran de alta demanda, ¿no? Digamos que aquí lo que pasó de alguna manera es que en el imaginativo colectivo todo el mundo cuando tenía que ir al médico tenía una visión muy tradicional, en cualquiera de sus estadios, como aquí podéis ver, desde la prevención, el asesoramiento, nos desplazábamos a los centros para hacer esto. ¿Qué ha sucedido? Pues que con la aparición de las nuevas tecnologías, yo no hablaría de un modelo tecnológico actualmente, hablaría de un modelo híbrido donde todavía la parte asistencial es fundamental, la presencial es fundamental, pero la aparición de todas estas soluciones digitales, acabamos de oír un tema muy interesante, que además yo en mis videollamadas os puedo garantizar que lo estamos haciendo servir y es súper ventajoso para nuestros profesionales, ¿no? Pues la aparición de estas tecnologías nos favorece como médicos, pero siempre, y si os fijáis en la diaposale, siempre detrás de cualquier herramienta tiene que haber la figura de un profesional sanitario. A fecha de hoy, ya veremos en un futuro, con la inteligencia artificial, dónde acabamos los médicos, pero en principio tenemos la confianza que esto todavía dure unos cuantos años donde la figura del profesional médico, del profesional sanitario, sea imprescindible. Incluso a la hora de dar la información a la inteligencia artificial, tiene que estar bien canalizada, porque si no puede ser un auténtico desastre, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí, esta ha sido la idea de transformación digital, ¿no? de una suma de necesidad más cierto sentido o cierta intuición que nos ha llevado a este camino y, bueno, de alguna forma lo que nos permite es llegar a un punto, y ahora ya entraría en explicaros un poquitín a qué nos dedicamos como médico centro, ya concretamente en esta fórmula híbrida entre tecnología y calidad asistencial. Como os decía al principio de la charla, yo provengo de la sanidad tradicional, con lo cual para mí nuestras empresas tienen que ser siempre con un enfoque humanista. ¿Y qué me refiero con un enfoque humanista? Bueno,
intentamos rodearnos de buenas personas. Y ahora diréis, ¿y este señor qué me viene a contar de las buenas personas, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, mi experiencia empresarial me dice que rodearme de buenas personas me permite tener más excelencia profesional, por un lado, y desde un punto de vista egoísta también los resultados son mucho mejor. Si el médico es una persona que es buena persona, atenderá mejor a los pacientes, estará más preocupado por la atención, y para mí este es un factor fundamental. Por eso hablo de una visión humanista, ¿no? Esto combinado también, sin duda, con un proceso de selección exhaustivo. Nosotros como empresa somos una empresa sanitaria, no tecnológica. A menudo y últimamente se están prodigando muchísimas empresas tecnológicas que se dedican al mundo de la salud, pero que no tienen también esta experiencia de muchos años en la cuestión asistencial. Y evidentemente, con toda la tecnología del mundo, detrás de cualquier empresa sanitaria hay profesionales de la salud y hay una manera de hacer diferente, pero que en el fondo es el mismo de siempre. O sea, estamos tratando con pacientes, estamos diagnosticando, estamos realizando nuestra profesión de médicos, ¿no? Y bueno, una vez dicho esto, actualmente, intentaré ya ser breve, estamos enfocados, o nuestros servicios están enfocados en 3 grandes áreas. La parte escolar, con más de 30 años de experiencia, somos centro recomendado de las principales patronales del sector. En este sentido estamos trabajando con más de 400 centros escolares, veo por aquí también algún compañero mío y amigo. Ofrecemos servicios presenciales, y aquí es quizá el ejemplo claro de este modelo híbrido de actuación, ¿no? Por un lado tenemos servicios presenciales, enviamos médicos, psicólogos, psicopedagogos, logopedas y demás profesionales educativos a los centros escolares. También ofrecemos servicios periódicos anuales, revisiones médicas, optometrías, y hacemos servicios de formación para profesorado. En todo esto hemos incorporado también los servicios tecnológicos de videollamada y un poco la experiencia que os explicaba antes. De alguna forma conectamos con los colegios y a través de las escuelas pueden tener su médico de cabecera de manera inmediata a través de una videollamada. Surgen numerosos problemas de tipo médico en los centros escolares. No es exactamente su profesión, pero a menudo pasan muchas horas con los críos y de alguna manera necesitan de esta ayuda, por un lado. Y luego, otro servicio del cual estoy especialmente orgulloso es el servicio de videollamada para las familias. Es decir, hemos cogido todos estos profesionales que tenemos aquí, los hemos metido en una plataforma de telemedicina, si me permitís la expresión, y de alguna manera ofrecen los mismos servicios que hacíamos en presencial a través de la videollamada. Y esto ha sido un éxito en que además en algún caso estoy especialmente contento, ¿no? Uno de los problemas que existe a nivel educativo y sobre todo en adolescentes son los intentos autolíticos, los intentos de suicidio. En ese sentido nosotros hemos podido, y de esto por eso os digo que me siento muy contento, evitar alguno de estos posibles casos a través de la videollamada. Y es curioso porque además este tipo de situaciones pasan desapercibidas a menudo por la propia escuela y por la propia familia. El target, el perfil de alumno que le pasa esto suele ser una persona muy responsable, con cierto... no es un perfil de problemas conductuales o educativos, suele ser gente muy exigente consigo mismo. Entonces, bueno, las escuelas me plantearon hace algún tiempo un problema con esto importante, ¿no? Que era que estos casos se les escapaba de los radares de prevención de las escuelas, de los gabinetes psicopedagógicos de los centros, ¿no? Que están acostumbrados a trabajar con déficits de aprendizaje y problemas de comportamiento. Y lo que nos dimos cuenta que desde la intimidad de casa, aquel alumno o alumna que de alguna manera podía tener algún tipo de angustia vital
y que además le costaba reconocerlo, que eso es uno de los grandes problemas, a través de este canal tenía la intimidad y el secreto suficiente para poder sacar el problema que llevaba dentro. Y realmente os robo un poquito más de tiempo porque me parece un ejemplo claro de utilidad evidente de lo que sería un servicio tecnológico y que de otra manera, incluso en forma presencial, probablemente se nos hubiera pasado por alto, ¿no? El hecho de poder consultar con todos, tenemos en un momento dado un problema podemos tener un problema de salud mental, a todos nos es difícil reconocerlo y esto te permite pues, una intimidad y una manera de hacer que realmente está siendo muy útil, ¿no? Sobre todo en adolescentes y también en familias, también en familias. Bueno, paso rápidamente de ámbito. El segundo ámbito donde estamos trabajando es en el ámbito empresarial. Aquí hace poco que estamos, pero trabajamos principalmente como marca blanca y lo que hacemos a través de esto es un poco lo mismo que las escuelas, pero con los trabajadores de las empresas. Es decir, damos toda una serie de elementos relacionados con la salud, tanto física como mental y emocional y nutricional, y nos dedicamos a cuidar el bienestar de los trabajadores. Sí que es verdad que en este campo básicamente trabajamos como marca blanca a través de empresas de beneficio social y demás. Pero sí que es un tema que cada vez está cogiendo más fuerza porque hay que cuidar evidentemente a nuestros trabajadores y una buena manera de cuidarlo y económica para las empresas puede ser este tipo de soluciones, ¿no? Y por último, el tema de compañías aseguradoras, centros sociosanitarios y colectivos grandes en general. Un poquitín, si me permitís, esta es la joya de la corona actual nuestra. Os hablaba antes de la experiencia asistencial. Bueno, nosotros lo que hemos creado ha sido un cuadro médico profesional. Intentamos que sea con más de 21 especialidades médicas, tocamos prácticamente todas las especialidades médicas y lo que hacemos es ofrecer estos servicios, estos especialistas a través de soluciones digitales. Es un centro médico digital, no deja de ser esto. ¿La clave del asunto cuál es? Bueno, lo que intentamos es conseguir la máxima calidad asistencial posible a través de profesionales nacionales, por supuesto, del máximo nivel cualitativo posible. Para mí este tema es fundamental. Es decir, la cuestión tecnológica, todos nos hemos preocupado de conseguir grandes avances tecnológicos, de buenas plataformas, de buenos sistemas, pero en la visita digital, por decirlo de alguna manera, que tiene sus limitaciones, no voy a ser yo el que las niegue, el hecho de tener un profesional con experiencia, con reconocida solvencia y en definitiva un buen médico, nos permite, evidentemente, como en cualquier acto médico, dar mayor calidad. Y creo que de alguna manera, a fecha de hoy, es en las soluciones digitales de medicina algo que todavía está por acabar de mejorar. Es decir, para mí las herramientas están muy desarrolladas, lo que falta es poner calidad detrás de estas soluciones digitales, ¿no? Y la preocupación máxima de Médico Centro en ese sentido es esta, es ofrecer un cuadro médico donde el proceso de selección del profesional sea exhaustivo. Y de hecho, a fecha de hoy también estamos abriendo casi de manera inmediata porque el problema de la falta de profesionales sanitarios cada día es mayor, prácticamente estamos dedicando un porcentaje muy importante de nuestro tiempo en ir seleccionando constantemente profesionales, que cada vez cuesta más y cada vez requiere más esfuerzo. Pero bueno, en eso estamos y esa es la clave del éxito, ¿no? Un poquitín en esto, en intentar conseguir a través de esta experiencia que llevo yo y nosotros y nuestro grupo más de 35 años dedicándose a esta labor de selección médica, pues bueno, simplemente en un entorno diferente que es el entorno digital, ¿no? Que por otro lado va a ser el futuro de la medicina, porque las ventajas son tan evidentes que yo creo que a fecha de hoy nadie puede discutirlas, al menos en su solución híbrida, ¿no?
que es combinación de labor asistencial tradicional con tecnología. Y bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Pero bien, a ver, un poco enhorabuena. era explicaros esta experiencia, ¿no?, de la empresa. Ha hecho bien en delegar en las funciones en ti, porque lo has hecho maravillosamente bien. Te lo agradezco. ¿Cómo de duro ha sido el journey, el transicionar de asistencial puro y duro a digital? Bueno, ¿Y cómo de duro y cómo de lento? ¿Y de qué ha dependido la rapidez también? Sigue siendo duro y lento. Ajá. Sigue siendo. Hay dos factores importantes que para nosotros es fundamental. Yo te hablaba de un cuadro médico de la máxima calidad posible. Esto también significa que el cuadro médico suele tener una edad, suele tener también un cierto posicionamiento, es decir, a un experto dermatólogo o a un digestivo que a lo mejor está como jefe de unidad en una y esto es real, no quiero decir el hospital, pero en un hospital de referencia, convencerle para que haga visitas en digital, tiene que haber otro motivo que sea el económico o incluso digamos, el propiamente, no sé cómo decirlo, pero aparte de una cuestión económica, sacar de la zona de confort a un profesional de estas características es complicado. Pero también te digo una cosa, una vez lo prueban, les encanta. Es un poco lo que explicaba antes mi compañero doctor Jordax, ¿no? Es decir, al final, si tú al médico le das una herramienta que no tenga que escribir y que redactar todo el informe y que prácticamente le salga de manera automática, si le explicas bien cómo hacerlo, pues, y le solucionas un problema, que es el exceso de tiempo en burocracia, pues evidentemente que se acoge a ello. Pues el profesional de la salud o el médico que de alguna manera prueba la videollamada, igual que el paciente lo considera un servicio interesante, el profesional también lo acaba experimentando. Te lo decía sobre todo por eso, porque al final el médico tiene que ayudar al paciente. O sea, será más rápida cuanto más rápido sea el médico el que esté dentro. Claro, claro. Y el paciente va a ir al ritmo. Algunos no, algunos van a ir por delante del médico, pero muchos médicos tienen el papel y la posibilidad. Sí, sí, lo que pasa es que la profesión médica evidentemente es una profesión conservadora en cuanto a es uno de los grandes retos, ¿no? Es convencer a nuestros compañeros de las maravillas que pueden significar las tecnologías. Y una respuesta que me suelen decir es, hombre, yo tal como lo hago ya lo tengo bien. Y con la edad que tengo, es una respuesta. A mí ya solo me quedan 10 años para jubilarme. Ese es uno de los grandes problemas. Se nos jubila un porcentaje elevadísimo de nuestro cuadro médico nacional y la incorporación de nuevos médicos es inferior a la jubilación, con lo cual soluciones de este tipo van a ser imprescindibles. Jaime y Patricia. Patricia tiene que participar, no va a delegar todo y va a salir de rositas, pero ¿preguntas para Jaime y Patricia? ¿Dudas, cuestiones? Si no hay preguntas es porque lo ha explicado muy bien. Bueno, lo has explicado todos muy bien, pero venga, adelante. Sí. Buenos días, Jaime y Buenos Patricia. días. Muchísimas gracias por la exposición. Hola, Antonio. Enhorabuena. Gracias. ¿Cómo consigues tener tantas especialidades? Es algo increíble. O sea, montar un hospital y en el propio hospital no consigues ese número de especialidades. ¿Qué habéis hecho? ¿Cuál es vuestra manera de conseguir convencer eso que habéis dicho y encima de grandes profesionales? Es decir, básicamente, ¿cuántas especialidades tenéis? Básicamente a base de relaciones, no te voy a engañar. O sea, al final, 35 años trabajando en direcciones médicas en este campo te permite conocer a muchísima gente del entorno sanitario. Entonces, un doctor te lleva a otro. No hacemos proceso de selección, digamos, con un anuncio en Infojobs o cosas así, ni mucho menos, ni mucho menos. Lo hacemos a base del boca a boca, de colegios de médicos y luego dedicando muchas horas a tener entrevistas. Te pongo un ejemplo. Yo puedo entrevistarme con 25 dermatólogos para acabar consiguiendo un solo dermatólogo. Pues ya es difícil conseguir 25 dermatólogos que nos escuchen. Bueno, a veces cuesta. Pero, insisto, o sea, al final es el secreto del éxito. Mi empresa
o nuestra empresa lo que pretende sobre todo es esto, es tener un cuadro médico de calidad, porque al final no hay Pero otro. yo en la competencia no conozco a nadie que tenga tantas especialidades como vosotros. O sea, no conozco a nadie que abarque tanto. Bueno, antes alguien decía que... Por eso dicen que son líderes, ¿no? Supongo. Bueno, el llegar el primero a un sitio también te da una serie de ventajas. Pero es cierto que son muchas, es verdad, ¿eh? Yo Sí. coincido completamente con ese comentario. Sí, aparte, normalmente es bajo pedido, si me permites la expresión. O sea, a mí me dicen, quiero incorporar... Y además, todo eso también ha evolucionado. Al principio solamente trabajamos con medicina general, pediatría, psicología y poca cosa más. ¿El cuadro médico dónde lo tenéis repartido? ¿Lo tenéis En toda concentrado? España, en toda España. Sí. De todas las especialidades. Sí. Ok. Principalmente por de dónde vengo yo. Yo soy de padre catalán y madre madrileña, o sea, soy una mezcla explosiva. Pero principalmente mis contactos están en Madrid y en Barcelona. Que también es donde hay más población y más. Bueno. Pero sí. Oye, enhorabuena. No sé si tenéis algún comentario, duda más. Si no, pasamos al siguiente compañero. Enhorabuena y un aplauso. Creo que se merecen más que...